Buenos días y bienvenidos a este vídeo correspondiente al tema número 2 de la asignatura Machine Learning 2, en el que vamos a tratar un tema muy interesante que es el suavizado de series temporales. Empezamos. Lo primero que tenemos que entender es que los métodos de suavizado o alisado son técnicas de tipo predictivo, es decir, son técnicas que vamos a utilizar para hacer predicciones a futuro y que resultan adecuadas cuando estamos tratando de pronosticar valores en un horizonte de predicción inmediato, es decir, hacer predicciones a corto plazo. Y esto es importante, porque estos métodos de suavizado no tiene mucho sentido utilizarlos para hacer predicciones a un año vista, por poner un ejemplo. Estamos hablando de predicciones a corto plazo, horizontes de predicción inmediatos. El objetivo de estos métodos al final es siempre el mismo: suavizar las fluctuaciones aleatorias causadas por el componente irregular que vimos en el tema número 1. Por eso precisamente se conocen como métodos de suavizado, porque tratan de suavizar esas fluctuaciones aleatorias. Y tienen tres características. La primera es que son muy fáciles de usar, y esa es la razón por la que se siguen empleando y se emplean en determinadas aplicaciones empresariales, pues son tremendamente sencillos de utilizar, como veremos enseguida. En segundo lugar, porque los resultados son aceptables. Y ojo, no estoy diciendo que los resultados sean buenos, estoy diciendo que son aceptables. Hay técnicas más sofisticadas que estudiaremos a lo largo de esta asignatura que nos permiten hacer predicciones mucho mejores. Y por último, que no requieren muchos datos, y eso también es una ventaja importante, porque al no requerir muchos datos, pues con una serie relativamente corta somos capaces de hacer predicciones razonables de una manera sencilla para horizontes de predicción inmediatos. Por tanto, son técnicas que en la práctica se utilizan en el ámbito empresarial y que tienen, digamos, su nicho de aplicación, que es este que acabo de mencionar. Cuando tenemos una serie temporal que ni tiene tendencia ni tiene estacionalidad, pues podemos aplicar tres métodos distintos. En primer lugar, los métodos naive. Método naive, pues hay básicamente dos posibilidades, es decir, que la predicción que hacemos para el periodo siguiente es el valor medio de la serie hasta ese momento, o decir que la predicción para el periodo siguiente es exactamente el valor que tomó la serie en el periodo anterior. Como veis, son métodos muy simples, por eso se llaman métodos naive, pero que en realidad, pues, estos sí que no se utilizan demasiado. Media móvil, segunda posibilidad, y este ya sí que se emplea. Vamos a considerar únicamente las k últimas observaciones de la serie. ¿Qué k? La que nosotros elijamos. Y lo que vamos a hacer es calcular una especie de media con esas k observaciones. Digo una especie de media, pero no es una especie de media, es calcular una media con esas k observaciones. Vamos a dar el mismo peso a todos esos k últimos datos que vamos a utilizar para calcular la media, que va a ser precisamente nuestra predicción. Y en tercer lugar, un nivel más de sofisticación es el suavizado exponencial simple, que es parecido, solo que los pesos que vamos a dar a las observaciones decaen de forma exponencial, es decir, el último valor de la serie tiene más peso que el anterior, que a su vez tiene más peso que el anterior y así sucesivamente. Es decir, a medida que nos alejamos en el tiempo, las observaciones tienen menos peso. Las observaciones más próximas se les da más peso, las más alejadas se les da menos peso. Lo que, si lo pensáis, tiene bastante sentido, que las observaciones más próximas al horizonte de predicción sean las que tienen más peso en el algoritmo, tiene en realidad bastante sentido. Pero ¿qué ocurre cuando la serie temporal tiene tendencia, aunque no tenga estacionalidad? Bueno, en ese caso solo vamos a sofisticar un poquito más los modelos de predicción, los modelos de suavizado, y vamos a utilizar lo que se conoce como el modelo de Holt, que básicamente es un suavizado exponencial pero doble. Por una parte, un suavizado exponencial del nivel, exactamente igual a como lo hacíamos en el suavizado exponencial simple, y por otra parte, un segundo suavizado para tener en cuenta la tendencia. En este caso, lógicamente, vamos a necesitar dos parámetros, uno para cada suavizado, uno para el nivel y otro para la tendencia. Pero podemos complicarlo todavía un poco más, y es si queremos trabajar con series que sí tienen tendencia y además tienen estacionalidad. En este caso, vamos a utilizar el modelo de Holt-Winters, que es una generalización del modelo de Holt, en el que vamos a trabajar tanto el nivel como la tendencia como la estacionalidad, y por tanto vamos a necesitar tres parámetros. Y en concreto hay dos formas de abordar el problema.
según si la estacionalidad es constante e independiente del nivel o no lo es. En el primer caso estamos ante lo que se llama caso aditivo. Como vemos aquí, la estacionalidad es constante e independiente del nivel, es decir, a medida que aumenta el tiempo y a medida que aumenta el nivel de la serie, es decir, el valor, este valor que vemos aquí, aumenta, la estacionalidad, sin embargo, se mantiene constante. En ese caso utilizaríamos el modelo de Hall-Winters aditivo. ¿Pero qué ocurre cuando la estacionalidad crece en el tiempo de manera proporcional al nivel? Es decir, si os dais cuenta que a medida que aumenta el tiempo, aumenta el nivel debido a que la serie tiene tendencia, y si os fijáis, a medida que aumenta el nivel, las oscilaciones son cada vez más grandes. ¿Lo veis? Este es el caso multiplicativo. En este caso, la estacionalidad crece en el tiempo de manera proporcional al nivel y lo que vamos a utilizar es el modelo de Holt-Winters multiplicativo. Bien, espero que este vídeo correspondiente al tema número 2 os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos pronto.